Bueno, nosotros nos va a tocar hablar sobre los temas de eutanasia y distanasia. El equipo está conformado por Ali Escalante, Adrián Vallejos, Estefanía Shipley, Edgar Hernández, Mauricio Rodríguez y Mariana Costa. Vamos a empezar a hablar sobre qué es la eutanasia y de dónde viene. Viene del latín eutanasia, que significa muerte dulce. Básicamente es la intervención voluntaria de un paciente que ya está desahuciado, o sea, que ya no tiene más remedio a su enfermedad, para acelerar su muerte y de esta manera no sentir dolor y sufrimiento. Platiquemos un poquito más sobre lo que es la historia de la eutanasia. La eutanasia ya se practicaba desde la antigua Grecia y Roma antigua. Por ejemplo, existía una planta que se llama cicuta, que es una especie botánica de planta de flor herbácea. Se empleaba en la isla de Ceos como un medio para acelerar la muerte. Por ejemplo, si alguna persona se había caído y se había golpeado la cabeza y había estado en un estado vegetal, le hacían ingerir esto, ¿okay? De alguna manera, para que esto acelere su muerte y ya no tengan que depender de, pues cuando se vaya a morir, ¿no? Esta técnica también se utilizaba en Marsella, era también una ciudad antigua, ¿okay? Habían ciertos filósofos que estaban a favor de la eutanasia. El hecho de practicarlo no lo veían mal. Entre ellos, el sentido de la liberada aceleración de la muerte de una persona fue apoyado por Sócrates, Platón uno de los mejores, Sócrates también, Séneca el Viejo, y que fue en el mundo antiguo, ¿no? También tenemos diferentes opiniones sobre diferentes países y grupos que apoyan, ya sea o apoyan o están en contra de estos, ¿okay? En el caso de la Cámara de los Lores británica, define la eutanasia como una intervención deliberada emprendida con la intención de expresar y de poner fin a una vida para aliviar el sufrimiento intratable. Esta es una cámara muy importante en el Reino Unido, ¿okay? Que es la Cámara de los Lores la que lo dice. Entonces, de alguna manera apoyan todo esto. También los Países Bajos, por ejemplo, y en Bélgica, es entendida como la terminación de una vida por un médico a petición de un paciente. O sea, que el paciente realmente dice, ok, tengo cáncer, tengo alguna enfermedad terminal y ya quiero terminar esto. Y de esta forma acelera su muerte y hace que pues ya no sienta dolor. También podemos hablar de la ley holandesa de no usar el término eutanasia, sino que lo incluye bajo la definición más amplia de suicidio asistido y finalización de la vida a petición. ¿Okay? Realmente, o sea, hay países que están a favor y países que están en contra, ¿no? La eutanasia o el suicidio asistido es ilegal en la mayor parte del mundo, excepto en países como en Bélgica, Luxemburgo, Holanda o Suiza. Está permitido siempre que se cumplan ciertas condiciones. Holanda fue el primer país del mundo que legalizó la eutanasia. El Parlamento holandés aprobó la eutanasia y el suicidio asistido en el 2001. Los médicos pueden asistir el suicidio en el caso de que los pacientes lo deseen y padezcan dolores insoportables y no haya ninguna esperanza de cura. Los médicos deben consultar antes a algún colega e informar cada caso a una comisión. Solo si esta comisión tiene a un médico, a un abogado y a un experto en asuntos éticos, se puede lograr esto. Solo si esta comisión tiene dudas respecto del proceder correcto del médico, se recurre a la justicia. Bélgica fue el segundo país que lo aprobó en el 2002, permitiendo que los adultos en situación incurable eligieran quitarse la vida siempre que los médicos certificaran que estaban experimentando un sufrimiento insoportable. El Parlamento votó en febrero del 2014 a favor de que esta ley también se pueda aplicar a menores de edad en un estado terminal, siempre y cuando los padres de familia tengan el consentimiento. En Suiza, el derecho a decidir morir está ampliamente aceptado, pero la eutanasia está prohibida.
Esto quiere decir que la ley permite el suicidio asistido en el que se facilita a los enfermos terminales consejo y las sustancias letales para morir que lo ingieran por su cuenta. La organización EXIT solo acepta peticiones de suizos o residentes en Suiza, mientras que Dignitas acepta peticiones de suicidio asistido de personas en todos los países del mundo. Luxemburgo fue el tercer país que aprobó esta ley en el 2009 y sigue el ejemplo de la belga. Esta respeta la libertad de conciencia del médico, pero afirma que este no puede justificar el forzar a un paciente en una situación terminal a continuar viviendo con su angustia y sufrimiento. Colombia es el único país en América Latina donde es legal la eutanasia. Lo aprobó en 2015. El procedimiento en este país es legal, pero problemático para ciertos sectores de la sociedad. El Ministerio de Salud de Colombia publicó en mayo una resolución en la que regula el procedimiento de muerte digna para pacientes con enfermedades terminales mayores de edad y que hayan manifestado expresamente su voluntad de someterse a la eutanasia. En la resolución se establece que los principales centros de salud deberán de crear comités conformados por un médico, un psiquiatra y un abogado que verifiquen la voluntad del paciente de someterse a una muerte asistida y su condición de enfermo terminal que previamente haya recibido o se le hayan ofrecido cuidados paliativos. En Navarra, Aragón, Andalucía, que es España, está permitida la muerte digna, que es otro nombre al que como se le conoce a la eutanasia. Alemania, Italia, Francia, Noruega, Dinamarca, Austria, Suecia, Hungría y República Checa también habilitan esta práctica, pero está prohibida. O sea, habilitan, pero pues está prohibida, ¿no? O sea, lo permiten, pero de alguna manera no lo reconocen como tal, ¿no? En Estados Unidos, solo 5 estados permiten el suicidio asistido: Washington, Oregon, Montana, Nuevo México y Vermont. Bueno, a mí me tocó hablar sobre lo que es la distanasia, la cual es una muerte lenta y dolorosa y también es conocido como el seguimiento terapéutico, la cual tiene la finalidad de buscar tener poder y dominio absoluto sobre la vida, principalmente conservándola a como de lugar, a una cosa de infligir y provocar mayor sufrimiento y dolor al enfermo. También es conocida como la acción intervención o procedimiento médico que no corresponde al objetivo de beneficiar a la persona cuando está en fase terminal y prolonga de forma inútil y con sufrimiento el proceso de morir. También promueve lo que es la postergación de la muerte. Se basa principalmente en el uso de terapias inútiles o ineficaces para la curación del enfermo. Aumentan las penalidades de la enfermedad y se configuran como desproporcionadas en la relación entre riesgo y beneficio. Condena artificialmente al enfermo a una agonía prolongada más que a una curación de lo que es la enfermedad. En la distanasia, el médico actúa como agente de una acción y también está el paciente quien sufre sus efectos, los cuales pueden ser calificados como inútiles o perjudiciales. Se aplican medios extraordinarios, a veces dolorosos y sin beneficio alguno, a un enfermo cuya curación es improbable. Es lo que finalmente conocemos con encarnizamiento terapéutico. Hacia lo que fueron las décadas de los 70 y los 80 del siglo pasado, los pacientes empezaron a solicitar ante los tribunales el derecho a no ser sujetos a manejos de soporte vital o a no ser reanimados. Normalmente la distanasia se presenta cuando la persona se encuentra ya en una fase terminal o en agonía. Los tratamientos alargan el proceso de morir, se invierten en curar en un caso que no es curable en lo absoluto. Se sabe que no hay curación, se aplican tratamientos para el bien del avance de la ciencia, no de la persona, aún sabiendo que producirá dolor o malestar. Se aplican tratamientos que a corto plazo calman el dolor o el malestar, pero alargan el proceso de lo que es la muerte.
no hay compromiso con el bienestar de la persona en su fase terminal, no se le reconoce el derecho a que no se le mantenga vivo mediante máquinas, respiradores artificiales, entre otras cosas, pero sin forzarle a morir, sin que la muerte le llegue de forma natural. Yo creo que es una forma como que alterar la muerte de la persona, ya que una persona se supone que debe morir lo más posiblemente en paz, y en la distancia hace que la persona, ni aunque sean sus últimos minutos de vida, tenga una muerte tranquila. Y aunque sea dolorosa, no puede estar tranquilo en sus últimos momentos, porque tú, a través de la distancia, con cualquier tipo de medicamento o máquina, estás prolongando lo que es su sufrimiento y su dolor, cuando normalmente, cuando una persona ya está muriendo, ya sabe que, algunas personas ya saben que están en proceso de fallecer, y lo que ya quieren es que acabe ese dolor y ya descansar finalmente. No tienen como que, a mí ya no tiene como que la motivación o las ganas de seguir vivo. Si tienen como una enfermedad como tipo el cáncer o algo que los está matando lentamente, este tipo de personas, sabiendo que ya no hay vuelta atrás, sea lo que le pongan, no les va a beneficiar, sin importar lo que intenta hacer la ciencia. Este tipo de personas que saben que ya no tienen otro camino, quiere simplemente descansar, y yo creo que la distancia altera todo eso. Y ya que, como dice en toda la información que se investigó, que no da ningún tipo de beneficio, y que es como es un, es una búsqueda de información inútil y resultados inútiles, pues yo creo que no es la forma correcta de ayudar al paciente, cuando en realidad ni siquiera lo está ayudando, solamente es con fines de la ciencia, y se está lucrando a la persona, se está usando finalmente nada más como producto para experimento de la ciencia, cuando la persona tiene valor y no debe ser utilizada en absoluto como un objeto. A pesar de que la eutanasia o futilidad médica no es legal, hay ciertos países que, bajo ciertos términos y condiciones, es posible utilizar técnicas médicas y terapéuticas para poder alargar la vida del paciente. En estos casos es muy importante que estén bajo ciertas condiciones legales que informó la Asociación Mundial Médica en una asamblea que inició en 2015 en asociación con la Organización Mundial de la Salud de las Naciones Unidas. En esa asamblea era el término de la eutanasia y dieron temas como su legalidad, los procedimientos y todas las variantes que hay de la eutanasia o de las técnicas que han salido a partir de este punto. De estas técnicas salió la distancia. Vieron qué era la distancia a profundidad y cuáles eran las condiciones para poder realizar una distancia y no ser, sometido ante la ley. Entre estas opciones dieron a conocer algunos países en los que por zonas, ya sea norte, sur, este, oeste, inclusive ciertas colonias o inclusive ciertos hospitales de ciertas zonas, se habían dado casos de personas que practicaban la distancia y a pesar de que no era legal, no fueron multados. Pero en el caso que se llegaron a demandar, porque hay dos casos muy importantes, uno en España en el 2014, que una familia descubrió que a un miembro de su familia se le había estado aplicando ciertas medicinas y ciertas terapias para prolongar la vida del paciente que estaba en estado de coma por un montón de tiempo, pero la familia no había aprobado esto. El paciente le habían pedido que se desconecte y le habían puesto muchos peros para que no lo haga. En este caso la familia demandó y ganó la demanda, y a partir de este caso se puede decir que es muy fácil poder demandar, pero realmente ni el hospital ni los médicos que estuvieron responsables sufrieron alguna pensión mayor que a una multa como multa de vehicular, ¿no? Otra de las condiciones para que la aplicación de la eutanasia no sea castigada
es que éste se encuentre dentro del testamento vital de la persona. En estos casos, hay ciertos países que permiten el uso de las aplicaciones médicas para alargar la vida, como es en el caso de Estados Unidos, en ciertos estados, en España, en ciertas zonas, en la zona este, en Bélgica, en Rusia, Nueva Zelanda, en Francia, entre otros. Hay ciertos países que no es permitido, pero hay ciertas zonas que lo practican y tienen permisos especiales del gobierno de cada país. Ciertos casos como Estados Unidos, Islandia, Reino Unido, Japón, no es permitido la eutanasia, pero en caso que se descubra a un hospital o médico practicando eutanasia para investigaciones médicas, el gobierno se queda con la investigación médica y no castiga al médico o al hospital a menos de que la familia lo demande, como fue el caso de España. En otros casos es permitido, sí y solo sí, se utiliza para poder hacer una investigación médica que ayude a facilitar en un futuro al paciente, a los pacientes que sufran de la misma enfermedad que el paciente en la que se está aplicando la eutanasia. Yo les voy a hablar sobre el marco legal y el marco económico de la eutanasia. Haciendo la investigación encontramos que existen varios artículos que tratan sobre el tema de la situación terminal en los enfermos. La Ley General de Salud, en el artículo 166, trata sobre los derechos de los enfermos en situación terminal, que son prácticamente 12, los cuales dicen el número 1, que es recibir la atención médica integral. El número 2 es ingresar a las instalaciones en cualquier circunstancia y por cualquier motivo. Dejar voluntariamente las instalaciones de salud. El número 4 dice recibir un trato digno, respetuoso y profesional por parte de todo el personal médico. Recibir una información clara y oportuna sobre las condiciones y efectos de la enfermedad y los tipos de tratamiento los cuales pueda escoger. Solicitar al médico que le administre medicamentos que mitiguen el dolor. Renunciar o abandonar por completo o parcialmente los tratamientos. Designar a algún familiar como tutor o en este caso como representante legal, que es el que tomará las decisiones en caso del enfermo no poder tomarlas. Recibir los servicios espirituales cuando el enfermo lo solicite. Encontramos también los derechos, facultades y obligaciones de los médicos y el personal sanitario de los hospitales que están sobre el régimen de la Ley General de Salud. En el artículo 166, en el apartado número 16, dice que los médicos tratantes podrán suministrar fármacos paliativos a un enfermo en situación terminal, aun cuando con ello se pierda el estado de alerta o acorte la vida del paciente, siempre y cuando se suministren dichos fármacos paliativos con el objetivo de aliviar el dolor. En el artículo 166, en el apartado número 17, dice que los médicos tratantes en ningún caso y por ningún motivo implementarán medios extraordinarios al enfermo en situación terminal sin su consentimiento o el consentimiento de la persona legal que lo nombra el paciente antes de que se inicien los medios extraordinarios. Entonces, en el artículo igual 166, que es el que trata sobre las enfermedades terminales, en el apartado 18 dice: para garantizar una vida de calidad y de respeto a la dignidad del enfermo en situación terminal, el personal médico no deberá aplicar tratamientos o medidas consideradas como obstinación terapéutica ni medios extraordinarios. ¿Esto qué significa? Que según la ley, en el apartado número 18, no se debe efectuar la eutanasia.
que es la obstinación terapéutica. En el apartado 19 dice: el personal médico que deje de proporcionar los cuidados básicos a los enfermos en situación terminal será sancionado conforme a lo establecido por las leyes aplicables, que es el Código Penal Federal, y en ese están igual algunos apartados de la Ley General de Salud, como por ejemplo que prohíbe la práctica de la distanasia. Eso está en el apartado número 21. Esta ley fue modificada el 5 de enero del 2009 y hasta ahorita no se ha modificado. En el marco económico sobre la distanasia, pues es más referente a la posibilidad del doctor por ganar más dinero y que la familia del paciente pues tenga que gastar más para poder hacer que el paciente sobreviva más tiempo, y pues eso va directamente a los honorarios del doctor y al hospital, que es el que proporciona las máquinas y todas las cosas que se necesitan para mantener viva a una persona. Hola, yo hablaré acerca de los aspectos legales de la eutanasia en México y sus costos. Bueno, a partir del 4 de enero de 2017, los diputados de la Ciudad de México aprobaron por mayoría de voto incluir en la nueva Constitución de Derecho a la Eutanasia, en el cual aparece en el artículo 11 de la Constitución en ciernes para la Ciudad de México, el cual es el derecho a la autodeterminación personal, el cual dice que toda persona tiene derecho a la autodeterminación y al libre desarrollo de una personalidad. Este derecho humano fundamental deberá posibilitar que todas las personas puedan ejercer plenamente sus capacidades para vivir con dignidad. La vida digna contiene implícitamente el derecho a una muerte digna. Como dato, Jesús Ortega Martínez, diputado constituyente del PRD, fue quien impulsó la iniciativa de que el derecho a una muerte digna forme del artículo de la Carta Magna Capitalina. Bueno, ahora citaré a Jesús Ortega, quien dice que, a nuestro juicio, la vida digna tiene implícitamente el derecho a morir con dignidad. Pero una persona con dolores terribles, que ya no utiliza analgésicos, que pierde capacidades y que ya no vive con dignidad como ser humano, entonces una persona en estas condiciones, en el ejercicio del derecho a una muerte digna, puede decidir terminar con su vida, porque así puede morir con dignidad. Pero bueno, aún con todo lo que ya se aceptó y que ya aparece y todo, dicho derecho ya figura, pero en términos generales en la Constitución de la Ciudad de México aún carece de la ley secundaria. Es decir, todavía está pendiente que el Congreso cree la ley bajo cual operará. Sin embargo, no es necesario esperar a que se cree la ley secundaria para ejercer el derecho a una muerte digna. Pues basta con apelar al artículo 11 de la Constitución de la Ciudad de México. Y bueno, acerca de los costos, pues como todavía no es muy aceptada la eutanasia en todos los lugares y en todas partes del mundo y en todos los estados, entonces pues estuvo un poco difícil encontrar datos acerca de costos. Por ejemplo, en Estados Unidos aparecía que había unas píldoras que costaban $75 para la muerte asistida, pero pues no cuentan con con toda su legalidad. Y bueno, en México encontré que exactamente en la Ciudad de México hay un trámite para la muerte digna que cuesta a partir de 400 a 700 pesos, dependiendo de cuál sea el tratamiento a realizar para tener una muerte digna.